2013 pasará sin duda a la historia como el año de los dos papas, del mismo modo que 1978 fue el año de los tres papas, porque en aquel año gobernaron la Iglesia Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Benedicto XVI, como es sabido, presentó su renuncia en este año 2013 y fue sin duda una situación difícil, dolorosa para él y difícil y quizá también traumática para toda la Iglesia. En cierto sentido se puede decir que nunca había ocurrido un acto semejante. Presentó la renuncia, como es bien sabido, no porque tuviera un problema de salud o porque hubiera llegado a una edad en que ya no podía gobernar la Iglesia, sino porque los problemas que tenía la Iglesia, cuya punta del iceberg era el llamado caso Batilix, eran problemas tan graves que él consideró que por el bien de la Iglesia debía de presentar la renuncia porque no se sentía con fuerzas para afrontar con éxito esos problemas. Fue una decisión tomada libremente y de forma plenamente consciente, con plena conciencia y consciencia. Y por lo tanto quiero dejar muy claro que considero que la renuncia del Papa Benedicto XVI fue una renuncia legítima y que por lo tanto no fue una renuncia forzada que hiciera ilegítima la elección de su sucesor, fuera quien fuera. Quiero dejarlo bien claro porque están usando mi nombre para decir que el Papa sucesor de Benedicto XVI no es un Papa legítimo. El Papa Benedicto presentó su renuncia, insisto, con plena libertad y su sucesor, fuera quien fuera, era el sucesor legítimo, era el vicario de Cristo y era el gobernante con plenos derechos para regir el futuro, el presente de la Iglesia Católica. Y desde luego de ningún modo puedo consentir que a mí me utilicen para decir una cosa que no creo. Es decir, para decir que el Papa actual, el sucesor de Benedicto XVI, no es el Papa legítimo. La renuncia de Benedicto fue absolutamente legítima, insisto, con plena libertad y con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Nadie le forzó, aunque efectivamente las circunstancias eran difíciles y él consideró que no podía seguir al frente de la Iglesia porque no tenía las fuerzas suficientes para gobernarla. Del mismo modo podía haber tomado esa decisión porque tuviera un problema físico. Él hubiera considerado por ese problema físico que no podía seguir al frente de la Iglesia. Fue, insisto, quiero dejarlo clarísimo, fue una renuncia libre y por lo tanto una renuncia válida, que de ningún modo hace inválida la elección de su sucesor. Y ahí es donde viene la segunda parte del año, la elección del Papa Francisco. No he citado hasta ahora al Papa Francisco porque quiero insistir en que la validez de la renuncia hacía válida la elección del sucesor, fuera quien fuera. No si me gusta, si no me gusta, si me gusta más, si me gusta menos, fuera quien fuera. En el momento en que presenta la renuncia el Papa Benedicto de forma legítima, fuera quien fuera su sucesor, era el Papa legítimamente elegido, el auténtico vicario de Cristo. Estoy totalmente convencido de que el Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo a través de los cardenales. Y estoy también totalmente convencido de que las reformas en que está introduciendo a la Iglesia, que son reformas de forma, no de fondo, es decir, que no afectan ni al dogma ni a la moral, son reformas necesarias, como lo fueron necesarias las reformas que introdujeron en su momento Juan XXIII, Pablo VI o el propio Juan Pablo II. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia. Nunca ha dejado de asistirla y nunca dejará de asistirla, de protegerla. Las promesas de Cristo son clarísimas. Las puertas del infierno no prevalecerán. El Espíritu Santo siempre guiará a la Iglesia y en este caso lo hace a través del Papa Francisco, el cual ha sido una gran sorpresa. Su éxito popular es evidente. No es que el éxito por el éxito sea lo primero o lo más importante, pero tiene un gran valor. Yo prefiero que eso se dé a que se dé lo contrario, sobre todo si no hay que pagar por ello un precio que no se puede pagar. Y el Papa Francisco no lo está pagando. Hay mucha gente, podemos decirlo ya a la vista de lo sucedido en estos 9 meses que gobierna la Iglesia, hay mucha gente que considera que este Papa va a introducir la Iglesia Católica
en una especie de debacle progresista semejante a la que ha sucedido en otras confesiones cristianas y que les está conduciendo a la desaparición. Esto no va a suceder. Lo siento por aquellos que están contentos pensando que sí va a ocurrir, tipo Hans King o Leonardo Boff. Esto no va a suceder y me parece que tienen que tranquilizarse los que temerían que esto sucediera. No va a suceder, y precisamente porque el Espíritu Santo le guía y porque Él es un dócil instrumento del Espíritu Santo. Pero es que no es meramente una opinión la que expreso. Los datos avalan esta opinión. Veamos lo que ha hecho en estos 9 meses, por ejemplo. Ha mantenido al frente de la doctrina de la fe, es decir, la congregación más importante que hay en la Iglesia, ha mantenido a Monseñor Miller, que fue el prefecto puesto allí por Benedicto XVI y que está dando una batalla valiente, sincera, muy argumentada contra aquellos de dentro de la Iglesia que consideran que hay que poner a la Iglesia en esa fase de rebajas. El Papa Francisco ha mantenido a Miller en ese puesto, pero no solo ha hecho esto, ha mantenido a otros cardenales en puestos decisivos, como por ejemplo el cardenal Ouellet, un cardenal que siempre tuvo fama de conservador, que incluso fue uno de los papables, le ha mantenido al frente de la importantísima congregación de los obispos, y a otros, también con fama de conservadores, les ha mantenido en puestos de representación, es decir, en lugares muy influyentes dentro del gobierno de la Iglesia. Pienso, por ejemplo, en el cardenal Cañizares, que ha visto renovado su mandato para ser miembro de la Congregación de Doctrina de la Fe, de la Congregación de los Obispos y de la Congregación de las Causas de los Santos. Creo que los que piensan, vuelvo a citar a Leonardo Boff o a Hans King, que el Papa va a introducir a la Iglesia en la senda del relativismo, están muy equivocados y se van a llevar un gran disgusto. Y los otros, los que piensan que eso va a ocurrir y están asustados, me parece que no deberían de estarlo. Por eso quiero terminar este mensaje, que es el último mensaje del año 2013, con una llamada a la esperanza. Benedicto XVI, cuando se despedía de la Iglesia, nos recordaba a todos: la Iglesia es obra de Cristo, la Iglesia está en manos del Señor. Son momentos difíciles los que hemos vivido, ciertamente, en algún momento incluso traumáticos, pero son momentos parecidos a aquellos en los cuales el Señor tuvo que rescatar a Pedro en medio de la tormenta en el lago de Genesaret, y él, que había perdido la fe y se estaba hundiendo, escuchó como Jesús le decía: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Yo creo que este es un momento para no perder la fe y desde ahí para no perder la esperanza. Estamos seguros y no tenemos miedo porque estamos en las manos de Dios, en las manos de María, en las mejores manos. No tengamos miedo. El Espíritu Santo jamás ha dejado ni dejará de proteger, de cuidar, de guiar la nave de la Iglesia. Así que un año nuevo, un año de esperanza. Feliz año nuevo a todos.